Bienvenidos a Libertad de Cátedra en Derecho. En esta ocasión veremos el tema de garantías constitucionales. Estos son mecanismos o herramientas que la Constitución le concede a las personas, colectivos, pueblos, nacionalidades y a la naturaleza con la finalidad de prevenir la vulneración de sus derechos, repararlos cuando han sido violentados, exigir el cumplimiento efectivo de sus derechos y ejercer su protección frente a las omisiones del poder. Asimismo, tender la asistencia a una autoridad competente para su defensa. Sin las garantías, los derechos son únicamente declaraciones. Es así que cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad y la naturaleza a través de las personas pueden interponer las acciones previstas en la Constitución. Las garantías constitucionales se pueden presentar bajo circunstancias como una acción correctiva para detener la transgresión a uno o varios derechos y como una acción reparadora cuando se haya consumado la violación a uno o varios derechos. Los tipos de garantías constitucionales que existen son normativas, de políticas públicas, institucionales y jurisdiccionales. Las garantías normativas son los preceptos que garantizan el carácter normativo de la Constitución y con ello su cumplimiento y el respeto a los derechos. Si una autoridad elabora o reforma una ley, reglamento u ordenanza, siempre debe hacerlo en cumplimiento de los valores y principios constitucionales. Si no lo hace de esta manera, las garantías normativas le permiten a las personas exigir el cambio de esas normas y la sanción de las autoridades que no la respeten. Las garantías de políticas públicas son mecanismos que obligan a las autoridades a desarrollar planes y programas dirigidos al cumplimiento de los derechos constitucionales, regulan la formulación, ejecución, evaluación y el control de las políticas públicas y los servicios públicos. Estas se orientan a la eficacia de los derechos del buen vivir y garantizan la distribución equitativa de los bienes y servicios y la implementación de políticas públicas. También garantizan la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y si una política pública vulnera un derecho constitucional, existe la obligación jurídica de modificarla. Las garantías institucionales son mecanismos de protección que aseguran la existencia de instituciones y organizaciones que caracterizan al Estado ecuatoriano y garantizan su institucionalidad. Por ejemplo, cuando a un ciudadano le han vulnerado un derecho, éste puede acudir a la Defensoría del Pueblo. Las garantías jurisdiccionales son acciones que se entienden como el derecho que tenemos los ciudadanos de acudir a un juez o tribunal para solicitar el cumplimiento de un derecho. Veamos las características. Estas garantías son públicas y populares, por lo tanto, cualquier persona, grupo de personas, pueblo o nacionalidades pueden interponerlas. Su procedimiento es informal y sencillo, además es oral mediante audiencias públicas. Todos los días y horas son hábiles para interponer las garantías jurisdiccionales. El incumplimiento de una sentencia de garantía jurisdiccional conlleva la destitución del cargo del funcionario. Estas garantías finalizan con la ejecución integral de la sentencia o con la resolución. Los tipos de garantías jurisdiccionales que tenemos son la acción de habeas corpus, la acción de protección, la acción de acceso a la información pública, la acción de habeas data, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. ¿Ante quién se interponen las garantías jurisdiccionales? Pues bien, en este cuadro podemos observar que ante la Corte Constitucional se van a interponer la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Por otro lado, la acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de acceso a la información pública y la acción de habeas datas se van a interponer ante un juez ordinario. Veamos cada una de estas garantías jurisdiccionales. La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de una autoridad pública de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. La acción de habeas corpus se puede presentar ante un juez de primera instancia, cuando se haya privado de libertad a una persona de manera ilegal o fraudulenta por orden de una autoridad pública de cualquier persona. Se presentará esta acción para proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. En el caso de que una persona sea exiliada forzosamente por desaparición forzosa, por tortura o cuando por expulsión pretenda ser devuelta a su país de origen y por esta causa sufra persecución. Veamos un ejemplo. Supongamos que se encuentra un grupo de personas jugando al fútbol y de repente unos agentes de la policía los detienen arbitrariamente sin contar con una orden de detención emitida por un juez. Se presentará una acción de habeas corpus para restablecer la libertad y proteger el derecho a la vida y la integridad física de estas personas que han sido detenidas de manera ilegal. Ahora veamos el procedimiento. Esta acción se puede presentar ante cualquier juez de primera instancia, el cual convocará una audiencia dentro de las 24 horas siguientes. En la audiencia se presentará la orden de detención con las formalidades legales que la justifiquen.
El juez ordenará la presencia del detenido, de la autoridad responsable de la detención, del defensor público y de quien solicitó la acción. Cuando se desconoce el lugar de privación de libertad del detenido y existen indicios de la intervención de funcionarios públicos o de agentes del Estado o personas que actúen con su autorización, la jueza o juez convocará a una audiencia al máximo representante de la policía y al ministro competente. En esta audiencia se adoptarán las medidas necesarias para ubicar al detenido y a los responsables de su detención. En caso de detención arbitraria o ilegal, el juez resolverá la liberación inmediata del detenido. Si hubiera existido tortura, crueldad o degradación, se dispondrá la libertad y la atención especializada. La acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Cuándo se puede presentar una acción de protección? Se puede presentar ante cualquier juez de primera instancia cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. Contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales. Y cuando la vulneración proviene de una persona particular cuando presta servicios públicos impropios o si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en un estado de subordinación, indefensión o discriminación, siempre y cuando el daño causado sea grave. Por ejemplo, si expulsan a un estudiante por utilizar su vestimenta típica en vez del uniforme de la institución en la que está estudiando, acusándola de faltar a los reglamentos internos, se presenta una acción de protección para restablecer su derecho a la educación y a la integridad cultural, a la no discriminación, a la integridad personal y a la igualdad de oportunidades. En consecuencia, el estudiante podrá regresar a estudiar a la institución que la expulsó inconstitucionalmente. La acción de acceso a la información pública tiene por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Esta acción garantiza la información que existe en archivos y documentos públicos para hacer efectivo el principio de transparencia de la administración, de tal manera que ninguna institución pública o persona jurídica podrá argumentar que existe información secreta o reservada, salvo que con anticipación a la petición haya sido declarada de acuerdo con la ley por las autoridades competentes. ¿Cuándo se puede presentar una acción de acceso a la información pública? Esta acción se puede presentar ante cualquier juez de primera instancia, cuando como ciudadanos solicitamos una información pública la cual se nos niega de manera directa o indirecta, es decir, de forma expresa o tácita. También cuando se haya recibido o se nos proporciona información incompleta y que no es fidedigna. Y en el caso de que exista una negativa a entregarla o se insinúe un carácter secreto, reservado o confidencial. La acción de habeas data. Toda persona, por sus propios derechos o como representante legítimo para el efecto, tendrá el derecho a conocer de la existencia y de acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, en su parte material o electrónico. ¿Cuándo se puede presentar una acción de habeas data? Esta acción se puede presentar ante cualquier juez de primera instancia cuando el interesado directo quiera obtener cualquier tipo de información que exista sobre sí mismo o de sus bienes en instituciones públicas o privadas. Además, se puede solicitar la actualización, eliminación o rectificación de datos cuando fueren erróneos. A continuación veamos el procedimiento de la acción de protección, de la acción de acceso a la información pública y de la acción de habeas data. Primero, se presenta la demanda, es decir, se entrega nuestro pedido al juez. Segundo, calificación de la demanda. Esto significa que el juez cree que nuestra petición cumple con los requisitos constitucionales y legales. Señalamiento del día y la hora. El juez indica el día y la hora en que se escuchará tanto su pedido como el de la otra parte. Luego, el juez dicta la sentencia. En este documento el juez establece a quién le concede la razón. También tenemos la apelación, es decir, que si el demandante no está de acuerdo con la sentencia del juez, podrá pedir que el juez superior de la Corte Provincial de Justicia vuelva a revisar el caso. La acción por incumplimiento se interpondrá ante la Corte Constitucional.
Tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de las sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persiguen contengan una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. Es decir, permite garantizar que se cumpla con lo resuelto en una sentencia o en un informe de organismos internacionales de derechos humanos. ¿Cuándo se puede presentar una acción por incumplimiento? Se puede presentar por la falta de incumplimiento de las sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, y cuando el juez que dictó la sentencia no la ha ejecutado en un plazo razonable o cuando se considere que no se la ha ejecutado integral o adecuadamente. Procedimiento. Se presenta la demanda ante la Corte Constitucional, se califica la demanda, se designa un juez ponente mediante sorteo para el estudio de la causa, luego se señala el día y la hora para la audiencia y el juez dictará una sentencia. La acción extraordinaria de protección se interpondrá ante la Corte Constitucional. Esta acción procederá contra sentencias o autos definitivos a los que se haya violado por acción u omisión de derechos reconocidos en la Constitución. Este recurso procederá cuando se hayan agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. ¿Cuándo se puede presentar una acción extraordinaria de protección? Se le interpondrá únicamente cuando se hayan agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios, cuando existen sentencias, autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia en las que se hayan violado los derechos reconocidos en la Constitución. El procedimiento. Se presenta la demanda ante la Corte Constitucional, se califica la demanda, se designa un juez ponente mediante sorteo para el estudio de la causa, luego se señala el día y la hora para la audiencia y por último el juez dicta la sentencia. ¿Para qué se interpone? Como sabemos, los jueces son funcionarios públicos y están subordinados a la Constitución. Sus resoluciones se denominan sentencias, autos o resoluciones, y al dictarlas deben respetar los derechos constitucionales, en especial el debido proceso. En caso que por olvido de sus obligaciones se vulneren nuestros derechos constitucionales, podemos presentar una acción extraordinaria de protección. Gracias por ver este video, dale like y compártelo con tus amigos. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para que no te pierdas los próximos videos. Hasta la próxima.